El año es 253. El Imperio Romano está siendo atacado desde todas partes. Innumerables tribus germánicas amenazan al imperio, invadiendo, penetrando a veces profundamente en territorio romano, saqueando ciudades a su paso. Para empeorar las cosas, acaba de estallar la peste, una enfermedad muy agresiva que de repente afecta a las personas, matando a millones en el Imperio Romano. Y como si eso no fuera suficiente, había nuevamente, como tan a menudo, guerra con el poderoso enemigo eterno en el este, el Imperio Persa. En 252, los persas, bajo Shapur I, habían derrotado a un ejército romano en la batalla de Barbalizos, y como consecuencia, el camino a la provincia de Siria estaba ahora abierto. Los persas sasánidas procedieron a invadir la provincia e incluso pusieron sitio a la impresionante y hermosa ciudad de Antioquía en 253 o 254. Finalmente la ciudad fue capturada y 100.000 romanos en esa ciudad fueron asesinados. Bajo este telón de fondo increíblemente grave, un hombre llamado Valeriano fue proclamado emperador en 253. Y este emperador tuvo un destino muy extraño, un destino muy inusual en toda la historia del Imperio Romano. En este video vamos a intentar descubrir qué le sucedió al emperador Valeriano. Muchos emperadores en la historia de 1500 años del Imperio Romano tuvieron destinos inusuales. Muchos de ellos murieron en batalla. Algunos fueron asesinados. Otros murieron de causas naturales. Pero rara vez el destino de un emperador romano ha generado más relatos diferentes que lo que supuestamente le sucedió al emperador Valeriano, lo que hace a este emperador tan único y trágico es que fue uno de los pocos emperadores que alguna vez fueron capturados por un ejército enemigo, específicamente por los persas sasánidas bajo Shapur I en 260 d.C. Otro evento similar ocurrió después de la batalla de Manzikert en 1071 de Pusutiristo, cuando el emperador Romanus IV fue capturado por los turcos selyúcidas. Pero según algunos relatos, Valeriano no fue tratado tan amigablemente por sus captores como lo fue Romanus. Porque supuestamente no solo fue capturado, sino humillado o incluso peor, ejecutado de la manera más espantosa. Un relato es más brutal y insano que el otro. Se dice, por ejemplo, que por el resto de su vida, después de ser capturado, Valeriano tuvo que servir como escabel para Shapur I, de modo que Shapur pisaría su espalda cada vez antes de montar a caballo. En otra cuenta, después de su muerte, fue desollado, y su piel se convirtió en un trofeo y se exhibió en la sala principal del trono persa. En otra cuenta, esto sucedió mientras aún estaba vivo. En otra cuenta, tuvo que tragar oro fundido. Básicamente las cosas más espantosas que puedas imaginar. Pero, ¿es todo eso cierto? Todas estas cuentas diferentes no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucedió realmente, emperador Valeriano? Es una de esas trágicas figuras históricas que obtuvo una mala reputación por lo que le sucedió, negando completamente todo lo que vino antes. Lo mismo se aplica, por ejemplo, al emperador Valente, cuyo único error fatal en Adrianópolis llegaría a definir cómo el mundo lo vería y lo recordaría, negando completamente todo lo que hizo antes, y solo recordándolo como el mal emperador que perdió en Adrianópolis. Esto, por supuesto, también se aplica a Romanos IV, quien injustamente a menudo solo se recuerda como el tipo que perdió en la batalla de Manzikert. Ahora puede sorprenderte que Valeriano en realidad fue un emperador bastante capaz cuando se convirtió en emperador en 253 Abamietamus, proclamado por los soldados como era común en esa época. Pero en realidad confirmado por el Senado, inmediatamente hizo a su hijo Galieno coemperador. Esa acción por sí sola merece elogio, porque, como resultó, Galieno sería un emperador extremadamente capaz que logró reinar durante unos asombrosos 15 años en ese tiempo loco en medio de la crisis del tercer siglo, una época en la que el Imperio Romano casi cae
y Galieno iniciaría algunas reformas increíblemente importantes que asegurarían la supervivencia del Imperio Romano. Y las fronteras del Danubio, mientras él mismo resolvería los problemas del este. Y de hecho, este plan funcionó bastante bien durante varios años. Desde 255 hasta 257, Valeriano logró repeler a los persas. Desde Siria, devolviendo esa provincia nuevamente al control romano. A menudo se olvida cuán exitoso fue realmente Valeriano inicialmente. Pero incluso mientras aún estaba luchando contra los persas, los godos atravesaron el Danubio y lograron penetrar en Tracia, incluso llegando hasta Asia Menor. Al escuchar estas malas noticias, Valeriano se retiró hacia el oeste para enfrentar a los godos. Logró detener su avance, pero no pudo ir más allá, porque poco después los persas comenzaron a avanzar nuevamente. Así, Valeriano tuvo que regresar y procedió a Antioquía, donde defendió la ciudad contra más ataques de los persas. En el oeste, mientras tanto, su hijo Galieno había logrado repeler múltiples incursiones germánicas en Galia, fortificando muchas ciudades e incluso asegurando una alianza con la tribu germánica de los marcomanos. Así que las cosas ya no parecían extremadamente malas en el 257. Pero desafortunadamente, como dije antes, el Imperio Romano no solo tenía que luchar contra enemigos desde fuera, sino también contra un enemigo mucho más mortal desde dentro. Todo el tiempo, mientras sucedían estas cosas, estalló la plaga de Cipriano y estaba matando a millones en todo el Imperio Romano. Y así sucedió, y esto también se olvida a menudo o se deja injustamente fuera, que el ejército de Valeriano, en algún momento mientras estaban en el este, fue infectado con la peste. Así que cuando Valeriano llegó a la ciudad de Edesa para protegerla contra los persas en 259 o 260, un porcentaje bastante alto del ejército romano ya había sido asesinado por la peste. El resto del ejército, que aún estaba vivo, probablemente no estaba en el mejor estado, debilitado o aún muy enfermo. Aquí hay nuevamente múltiples relatos de lo que sucedió después. En una versión, en realidad no hubo batalla, pero el emperador, al ver que muchos de sus hombres habían muerto por la peste, pensó que sus posibilidades de ganar contra los persas en este estado eran muy escasas. Así que decidió negociar con Shapur. Por lo tanto, salió con una delegación para negociar, pero Shapur aprovechó esa situación a su favor y capturó al emperador junto con todo su séquito, es decir, con otros altos funcionarios y generales romanos. En otra versión, en realidad hubo una batalla, y los romanos debilitados, por supuesto, no tuvieron oportunidad. En el estado en que se encontraban y perdieron en esta versión, Valeriano fue entonces capturado junto con todo su séquito y una parte considerable del ejército romano superviviente. Esta segunda versión es la que el mismo Shapur propagó e hizo inscribir en varios lugares, pero por supuesto no es fácil averiguar cuál versión es verdadera, porque como podemos imaginar, siendo propaganda, tendría mucho más sentido para Shapur afirmar que había derrotado completamente a los romanos, que admitir que en realidad ya habían sido derrotados de antemano por la peste. Pero por supuesto, esto es muy difícil de determinar. Podría haber tenido lugar una batalla. No obstante, muchos romanos perecieron. Si fueron asesinados por los persas o por la peste, probablemente les importaba muy poco. Y así, sin importar lo que sucediera, Valeriano fue capturado en 260 de Tigrisón. Este evento es prácticamente indiscutible. Es muy probable que sucediera porque después de ese evento inmediatamente surgieron muchos usurpadores en todo el Imperio Romano con los que Galieno tuvo que luchar. Y esto muy probablemente no habría sucedido si Valeriano no hubiera sido capturado. Ahora,
hay diferentes relatos de lo que sucedió después de que Valeriano fue capturado. Una cuenta es del historiador romano Eutropio, quien vivió en la segunda parte del siglo IV. Él escribió que Valeriano, cito, fue derrocado por Shapur, rey de Persia, y poco después, hecho prisionero, envejeció en una ignominiosa esclavitud entre los partos. Fin de la cita. Nada sobre ser convertido en un escabel, nada sobre ser ejecutado de manera espantosa, ni otras cosas horribles que le sucedieron. Otra fuente, que era mucho más sesgada, fue del escritor cristiano Lactancio, quien también sirvió como asesor temprano del emperador Constantino. Ahora, Lactancio no solo odiaba a los persas con gran fervor, sino también a Valeriano, porque bajo Valeriano se habían llevado a cabo persecuciones anticristianas, y por lo tanto, Lactancio, al haber sido cristiano él mismo, por supuesto quería pintar a Valeriano en la peor luz posible. En 257, Valeriano emitió un edicto junto con Galieno exigiendo que, cito, aquellos que no veneren la religión romana deben reconocer las ceremonias romanas. Fin de la cita, por supuesto, la mayoría de ellos se negó a hacerlo. Y así, en 258, Valeriano y Galieno emitieron otro edicto exigiendo la pena de muerte por negarse a adherirse a la antigua religión romana. Por lo tanto, San Cipriano de Cartago fue ejecutado en 258, así como algunos otros clérigos cristianos. Y por lo tanto, no debería sorprendernos que Lactancio, al escribir sobre Valeriano, quien había infligido gran dolor a la comunidad cristiana, no fuera absolutamente neutral y probablemente inventó la historia sobre las muchas humillaciones que Valeriano tuvo que soportar antes de ser brutalmente ejecutado, o que su piel fue convertida en un trofeo, y relatos similares que son todas variaciones del mismo tropo. Eusebio, otro escritor cristiano, tenía cosas similares que decir sobre Valeriano, lo cual no es sorprendente, pero la cuenta mucho más neutral de Eutropio no debería sorprendernos, porque Eutropio no era cristiano y posiblemente era pagano. Así que nuevamente vemos cuán poderosa puede ser la propaganda y que nunca deberíamos creer ciegamente nada de lo que escuchamos sobre los emperadores romanos. Siempre primero tenemos que verificar la fuente que escribió esto, y por qué lo escribió, y solo entonces podemos interpretar lo que leemos sobre estos emperadores. Los estudiosos modernos en realidad piensan que es mucho más probable que sí, Valeriano fue capturado junto con algunos soldados y altos funcionarios, pero que en realidad fue tratado bastante bien, según un erudito llamado Turaj Daria que se especializa en historia iraní. Shapur I envió a Valeriano y a parte de su ejército a la ciudad de Bishapur o Gundishapur, donde vivieron en condiciones relativamente buenas. Shapur utilizó a los soldados restantes en planes de ingeniería y desarrollo. Band-e-César, que es la presa de César, es uno de los restos de la ingeniería romana ubicada cerca de la antigua ciudad de Susa, que se origina exactamente en el tiempo del cautiverio de Valeriano, por lo tanto, desde los 260. Según un relato interesante del temprano erudito musulmán Abu Hanifa Dinawari, Shapur asentó a los prisioneros de guerra en Gundishapur, pero incluso liberó a Valeriano después de la construcción de Band-e-César, la presa de César. Lo cual es súper interesante, porque si ese fuera el caso, y Valeriano realmente fue liberado después de ser un prisionero de guerra, entonces, ¿qué le pasó a Valeriano después de su liberación? ¿Murió en su camino? ¿Quizás incluso logró llegar al Imperio Romano? Valeriano no se menciona nuevamente más tarde de haber sido visto en el Imperio Romano, pero quién sabe, después de todo, podría haber sido un hombre viejo en este momento en 260 d.C. Después de todo, Valeriano ya tenía 61 años. Así que ahora podría haber estado en sus últimos 60 o tal vez incluso principios de los 70. Quizás eligió quedarse en Persia, sin querer enfrentar la bienvenida poco amistosa en el Imperio Romano. O tal vez sí intentó regresar, pero murió en el camino. La historia de Valeriano es absolutamente fascinante, porque muestra que nunca debemos creer las historias locas que leemos sobre los emperadores romanos antes de verificar las fuentes.
Y también muestra que los prejuicios y la propaganda siempre están en funcionamiento. Lo que le sucedió a Valeriano si vivió el resto de su vida en un cautiverio cómodo. O si realmente de alguna manera regresó al Imperio Romano, tal vez con una nueva identidad, o cualquiera que sea el caso. Podemos excluir con un alto grado de certeza que fue utilizado como un reposapiés o que fue convertido en un trofeo. Esas cosas dan lugar a algunas historias espeluznantes bastante buenas, pero no para mucho más. Si te gusta este video, considera apoyar este canal a través de Patreon o mediante la membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Tendrías mi más profunda gratitud. Muchas gracias y por supuesto me gustaría agradecer a todos los que apoyan a Maiorianus. Ustedes son increíbles. Y si quieres aprender más sobre la crisis del tercer siglo, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre la peste de Cipriano, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago y Benevalete.